Hola, muy buenas tardes. Eh, Hoy empezamos damos inicio a este nuevo directo para tratar el tema, el fantástico tema del TOC, con nuestro querido amigo Antonio Fernández de Ciudad de México, que muy amablemente eh, va a colaborar con nosotros explicándonos detalles sobre el tema del TOC. Y os recuerdo que este próximo viernes también vamos a tener a otro testimonio, a Vanessa, desde Cádiz, que nos va a hablar de lo mismo. Con lo cual, yo creo que es muy importante el hecho de tener testimonios sobre la superación con el método conductual. ¿Por qué? Porque el método conductual es complejo, es difícil, requiere mucha fuerza de voluntad, pero no hay otra curación. Hay que hacerlo de esta manera en estos casos. Y tener fe, tener muy claro que este es el procedimiento es muy importante. Voy a invitar a Antonio, he visto que se ha unido y lo vamos a invitar aquí en este momento. Entonces, como os decía, tener fe es muy importante, ¿no? Porque en el sistema, porque es un esfuerzo que tendremos que mantener durante mucho tiempo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola Rafa, ¿bien y tú? Muy bien, se te oye fantástico. Qué bueno, espero que ahora sí ya la señal esté bien. Bueno, te comento que muchísima gente nos agradeció muchísimo la intervención que hicimos la última vez y les fue muy, muy, muy positivo oírlo, ¿no? Entonces, te lo agradezco una vez más, tu disposición a pues ayudar a tanta gente, ¿no? Y, Y a ti por, y, y a ti por hacer estas pláticas tan interesantes y sobre todo para eso, ¿no? Para que ayudemos a mucha gente. Fenomenal. Oye, vamos a empezar. Yo creo que es importante que volvan para la gente que no conoce lo que estamos tratando y tal. Primero, voy a definir muy brevemente lo que es el TOC para las personas que no sé, todavía no saben lo que es. Y luego hablaremos de un poco tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia muy brevemente, ¿de acuerdo? ¿Qué te Vale, parece? muy bien. Entonces, Me da el gusto. TOC, para todas las personas que no lo conocen, es un problema emocional que consiste en que la persona se queda como trabada en bucle a una preocupación, a un pensamiento, una imagen, sobre todo una preocupación, y no puede resolverla de ninguna forma, de ninguna. Y eso le atemoriza. Es, por ejemplo, para poner un ejemplo que nos entendamos, eh, cuando nosotros, por ejemplo, nos hemos visto atrapados por una preocupación, todos nosotros, cuando, por ejemplo, teníamos que hacer una importante inversión. Y era al día siguiente, por ejemplo, comprarte un piso, ¿no? Y tienes que firmar. Entonces, por la tarde te entra la duda, ¿no? Pero Dios mío, estaré haciéndolo bien todo este dinero que tengo que invertir, pero ya, de hecho, ya has quedado al día siguiente para la firma, todo, ¿no? Pero entonces te pasas toda la tarde y toda la noche dándole vueltas a ese tema con la preocupación, incapaz de resolverlo, ¿no? No puedes dormir y tienes esa angustia, ¿no? Bueno, pues la persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, siente eso por algo bastante irracional y no puede resolverlo de ninguna manera. Y puede estar años con esa misma preocupación incesante todos los días de su vida, todos los días, todo el tiempo, o un 70% del tiempo de su vida, un 80, un 90% del día a día. Entre los TOCs más típicos, esas preocupaciones que son irracionales, que se quedan ahí como trabadas en bucle, son, por ejemplo, uno típico es el de los gérmenes, ¿no? O sea, ¿me habré infectado tocando algo que no está limpio? Pero no me habré infectado ya, no estaré suficientemente... y eso todo el tiempo con cualquier suciedad, ¿no? Por ejemplo. Otro típico es de dañar a alguien o dañarse a uno mismo, ¿no? Pensar.
por ejemplo, ¿me puedo suicidar? O sea, un día a la persona le pasa este pensamiento por la cabeza. ¿Podría tirarme por el balcón y suicidarme? Entonces, eso le preocupa constantemente durante años y años de su vida. Entonces, empieza a evitar los balcones, los cuchillos, porque eso le suscita esa duda y ese miedo. En gran medida, la persona sabe que eso es irracional, pero no puede evitar tener esa preocupación. Entonces, hay que decir a las personas que les pueda parecer esto muy extraño, que las personas con TOC son personas totalmente normales. Muchas veces, como todo el mundo, ¿no? Muy inteligentes o no muy inteligentes, pero son totalmente como el resto de las personas, gente muy racional, muy válida. De hecho, hay gente famosa, muy famosa con TOC, ¿no? Grandes actores, grandes dirigentes, que bueno, son personas increíblemente válidas, pero que tienen esta traba emocional. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar del TOC. Antonio tuvo un TOC y lo superó, pero añadamos otra cosa, que el trastorno de ansiedad de ataques de pánico es muy diferente, pero se cura de la misma forma, con el mismo procedimiento. Y algo todavía más importante, que es que infinidad de problemas emocionales, si no todos, también pueden ser encarados con el método conductual que vamos a ver aquí. Por lo tanto, lo que vamos a aprender aquí no solo tiene que ver con el TOC, tiene que ver con todas las emociones negativas exageradas que experimentamos las personas siempre. Entonces, vamos a preguntarle a Antonio Fernández que nos explique muy brevemente cuál fue su experiencia con el TOC. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo era? ¿Y qué consiguió? Bueno, eso lo veremos después, qué consiguió para solventarlo. Eso lo podemos ver después. Pero ¿en qué consistía este problema que tuviste tú, Antonio? Claro, bueno, yo nací con síndrome de Tourette, que bueno, son algunos movimientos involuntarios, decía algunas malas palabras sin sentido y todo esto hasta que tuve como 10 u 11 años y ahí me di cuenta que empecé a tener un poquito de, pues, síntomas TOC, es decir, me lavaba mucho las manos, me ponía muy nervioso de la nada, pensaba que me iba a contagiar de cosas, eh, tenía que estar todo mi cuarto, por ejemplo, perfectamente, me acuerdo, bien limpio y ordenado. Tenía que estar ordenado en una cierta manera porque si no a mí me causaba una gran ansiedad. Este, mis zapatos tenían que estar, las agujetas de mis zapatos tenían que estar perfectamente atadas, si no las tenía que volver a hacer. Es decir, ya tenía estas conductas y estos patrones de repetición, como tú bien comentas, Rafa, que no dejan a Sí, uno hasta que no los enfrente, hasta que uno los enfrenta. sí, sí, Comenté en nuestra charla pasada que también, por ejemplo, tuve un toque de manejar, que yo pensaba que cuando salía y estaba manejando y sentía algún tope o algún bache, en mi cabeza sí. pensaba que había atropellado sin querer a alguien. Entonces me tenía que regresar para cerciorarme y asegurarme que, bueno, no había nadie ahí o no había nadie desangrándose. Entonces, bueno, pues es un poquito de mi historia. También tuve la de los gérmenes. Me lavaba mucho las manos. También tuve el toque de perfeccionismo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la escuela, en la universidad, y así ya estaba haciendo algún artículo o algún trabajo y me equivocaba en una Ujú. sola letra, tenía que romper toda la hoja y volverlo a iniciar desde el principio porque me acuerdo que era un gran estresor para mí y pues bueno, así fue un poquito de mi Vale. historia, más o menos. ¿Cuánto tiempo dirías que estuviste, o sea, desde niño hasta qué edad conseguiste superarlo? Bueno, más bien yo diría que de adolescente, Vale, como a los desde 13, 14 adolescente. años. Pero realmente, como dije en la charla pasada, hasta que yo realmente me metí de fondo a hacer la exposición porque Sí. no me quedaba de otra y quería recuperar mi vida, puedo decir que desde el año pasado y son mis mejores años. Llevo en tratamiento durante Ajá. mucho tiempo, pero mis mejores años ya cuando me metí a hacer la terapia conductual de fondo es cuando empecé a ver grandes resultados. Muy bien, fenomenal. Entonces, vamos a explicar ahora, mira, una persona, señor Gómez, nos dice que él también ha tenido TOC. Y fíjate, me gusta mucho porque lo dice en pasado, he tenido TOC, ya no lo tiene.
veremos muchos testimonios, infinidad de testimonios de personas que lo han superado, ¿no? Por cierto, que hemos de decir que el TOC es muy común. Es muy común, muy común. Fíjate que se calcula que es un 5%. 5%, fíjate, es 5 de cada 100, 2,5 de cada 50, 1 y pico de cada 25, más bien sería casi 1 de cada 20 personas. Fíjate, 1 de cada 20 personas es muchas personas tienen el TOC. Lo que Sí, pasa es que es algo que no se dice. Porque, claro, vas a pensar que la gente está loca. Perdón, la gente pensará que estoy loco, ¿no? Entonces la gente no lo dice, es normal. Pero, sin embargo, lo tiene muchísima gente. Muchísima. Vale, entonces, esto, por lo general, es el top. Entonces, vamos a hablar, que es lo más interesante, fijaos, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo conductual de cómo se soluciona esto. Nos da muchas lecciones esto, como os digo, porque nos enseña que las emociones negativas exageradas vienen de que les tenemos miedo a estas emociones. Y si dejamos de tenerles miedo, desaparecen, como mágicamente, increíblemente. Y ese es el camino que hacemos con el tratamiento conductual, ¿no? Que es exponerse, estar en contacto con esas emociones, con esos pensamientos continuamente. Yo recuerdo que Antonio ha leído el primer borrador de un libro que estoy escribiendo sobre el tema y me comentaba el otro día que la metáfora de la cloaca le gustó, ¿verdad? sí, me encantó porque hace mucha referencia a lo que pasa, a lo que pasamos las personas con TOC, ¿no? Es decir, o sea, llega un cuate, ¿no? A trabajar a la cloaca, y es nuevo, entonces se mete a la cloaca con otros dos veteranos. Entonces, Exacto. pues cuando están trabajando ahí desde hace un rato, toca pues la hora del almuerzo y ve que los otros dos que ya estaban trabajando desde hace un tiempo ahí, pues empiezan a comer y él se queda sorprendido, ¿no? De que estén comiendo dentro pues, de algo que puede ser tan sucio. Y bueno, para no ser el cuento largo, lo que quiere decir esto es que Y ellos ya se huele fatal, acostumbraron. claro, huele fatal, ¿no? Aquel sitio. Exactamente, huele fatal, está sucio, hay mucho desperdicio ahí. Pero bueno, ya después de que tanto tiempo te expones a ese lugar y llevan trabajando en ese lugar, pues ya su cerebro se desensibiliza y pierden pues ese miedo, ¿no? Sí. Pues si Y voy a comer pierden, aquí, ¿por qué? fíjate, no, y nosotros decíamos que el cerebro, las neuronas, tienen esa capacidad, tienen la capacidad de que cuando un estímulo, en principio, el cerebro cree que es un estímulo nocivo, pero ve que tú te expones una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, quita la percepción dolorosa de ese fenómeno. Por ejemplo, eso sucede con el tabaco también. El tabaco sabe asqueroso, siempre sabe asqueroso, porque es asqueroso, porque es alquitrán, o sea, es un veneno. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, perdón, nos avisa de que eso es un veneno, produciéndonos un sabor asqueroso, que puede incluso hacernos vomitar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros insistimos en fumar, cuando somos jovencitos es para hacernos el chulo, ¿no? Para aprender, ¿no? Entonces insistimos en fumar, llega un momento en que ya nos sabe mal. ¿Por qué hace eso nuestra mente, nuestro cerebro? Lo hace desde un punto de vista evolutivo, es una herramienta maravillosa. Lo hace porque el cerebro entiende. Si esta persona que se expone a un veneno lo continúa haciendo una y otra vez, es porque necesita estar ahí para sobrevivir. Necesita estar en las cloacas para sobrevivir, necesita fumar para sobrevivir, necesita beber alcohol, que es otro veneno, para sobrevivir. Por lo tanto, le vamos a quitar la percepción negativa para que pueda hacerlo tranquilamente, ya que está obligado a hacerlo. Eso siempre lo hace la mente. Entonces, lo hace con innumerable cantidad de cosas, aunque finalmente siga siendo un veneno, pero entiende que, claro, en el caso del TOC, como no hay un peligro real detrás, ya nos interesa que retire esa percepción de que ahí hay un peligro y mande ansiedad.
Entonces, de lo que se trata es de que estemos en la cloaca todos los días el suficiente tiempo para que la mente quite esa percepción de amenaza. Y lo hace siempre, lo hace tanto para cualquier estímulo aversivo como lo hace también para el TOC. Por lo tanto, lo que hemos de hacer es ir a las cloacas y exponernos al olor nauseabundo de la cloaca todos los días. Y llegará un día en que increíblemente nosotros ya no olemos mal, ya no huele mal ese lugar. ¿Verdad que esto describe bastante bien el proceso de Sí, curación, verdad? sí, totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Es eso, es cualquier miedo, perdón, que tengas, es ir a exponerte intencionalmente, ya sea de media hora a una hora todos los días, para que el cerebro empiece a desensibilizar este miedo, entonces tú puedas romper con ese patrón de ansiedad y miedo. Entre más te expongas, más intensamente lo hagas, con más perseverancia y no desistas, porque va a haber momentos en los que quieras desistir. Pero si uno se expone todos los días a ese miedo y también empieza a cambiar las creencias irracionales que hay detrás de ese miedo, pues todo va a salir mucho mejor y, como tú bien dices, mágicamente va a llegar un día en donde ya Sí. vas a perder el miedo al miedo. ¿Por qué es eso? Es perderle el miedo al miedo, miedo a las emociones, miedo a la ansiedad. Y esa es la clave, es afrontar, ¿no? Esa es una de las Bien. claves primordiales. Antonio, bueno, recuerda a todos los que se hayan conectado ahora que estamos hablando del tratamiento conductual del TOC. Vosotros habréis oído muchas veces que en psicología, la psicología que más funciona se llama en realidad terapia cognitivo-conductual. Tiene una parte cognitiva y una parte conductual. Hoy estamos hablando de la parte conductual. La parte conductual produce magia, es maravillosa. Y es lo que estamos hablando aquí con Antonio Fernández de Ciudad de México. Estamos hablando porque él superó un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, mediante la técnica conductual. Y estábamos hablando de que la exposición es la, la terapia que cura, y yo diría que la única terapia que cura el TOC, los trastornos de ansiedad, etcétera. Una pregunta, Antonio, que tú seguro que sabes eso, porque ya eres un experto en este tema, que muchas veces se llama, a esta terapia se le llama terapia de exposición con prevención de respuesta. ¿Qué significa eso de prevención de respuesta? Sí, así es, se llama exposición con prevención de respuesta porque voy a dividirla en dos, que es como si divide. La exposición es eso que tú estabas comentando, Rafa, es ir a exponerte al miedo, es crear esa situación intencionalmente para que el cerebro, para que tú le enseñes al cerebro que se puede sensibilizar y aumentar ese miedo, pero después el cerebro, si tú lo dejas y no luchas contra él, va a bajar. Y la exposición de respuesta es que no hagas compulsiones. Es decir, si yo por ejemplo, yo tengo miedo a las alturas. Entonces yo voy y lo que tengo que hacer es ponerme en mi balcón y provocar ese miedo y yo simplemente, bueno, empezar con algunos pensamientos de, ¿y si me tiro? Y tal vez me den ganas de tirarme, ¿no? ¿Qué Sí, pasaría, no? Como todas estas preguntas. Y la sí, exposición de respuesta, perdón, la prevención de respuesta es simplemente estar ahí, no luchar contra esa ansiedad, decir, bueno, o sea, eso. es decir, soportar la duda, soportar la incertidumbre, decir, bueno, tal vez sí me caiga, tal vez ahorita llegue un viento fuerte y me tire, no lo sé, pero me voy a quedar aquí aguantando esta ansiedad, aguantando este malestar, sin luchar contra él, insisto, y hasta que solito va a llegar por su ciclo natural que va a bajar la ansiedad y bueno, ahí eso es. Se está desensibilizando. Entonces, Exacto. fíjate que esto lo comentamos la otra vez y lo vamos a repetir aquí porque es muy importante. Yo creo, ahora te preguntaré qué opinas tú, Antonio, pero yo creo que si tú quieres vencer un TOC, definitivamente no puedes tomar ansiolíticos, porque precisamente ansiolíticos, tomar tranquilizantes, es evitar, es no exponerse, es no perderle el miedo, es compulsionar, es evitar el contacto con la ansiedad, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que tomar ansiolíticos? ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Mira, yo no estoy en contra de los ansiolíticos y te voy a decir por qué, te voy a dar mi punto de vista.
Mi Ujú. punto de vista, los ansiolíticos son buenos, pero hasta cierto punto, como tú bien comentas. Es decir, para mí los ansiolíticos son como la base, nada más que te ayudan como a estabilizar el terreno. Ya una vez cuando tú bajes ese nivel de ansiedad tomando los ansiolíticos, ahora sí ya puedes empezar con la terapia de exposición y prevención de respuesta. ¿Por qué? Porque para el cerebro es muy difícil empezar con la exposición y prevención de respuesta si está muy ansioso o si está con mucho Claro, miedo. Es decir, es relativamente imposible, porque acuérdate que una de las funciones del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Entonces, sí, si el cerebro está muy ansioso, con mucho miedo, eh, no va a ser capaz, no va a tener la habilidad de, pues, de exponerse. claro. Entonces, sí, hay que empezar con los ansiolíticos, pero también comentaste una parte muy importante. Después hay que quitárselos, porque también podría Muy ser una bien. forma de evitación. Exactamente, fenomenal. Entonces, fíjate que tú, me parece que, bueno, Antonio no ha sido paciente de mi equipo, él hizo el tratamiento por otro lado, y hace tiempo, y, y sabes que yo hablo de los 4 pasos de Claire Wicks, de una terapeuta australiana que ella superó en los años 30 del siglo XX, ella superó un trastorno de ansiedad y ella tenía un método con 4 pasos que son, ahora hablaremos de ellos, aceptar, afrontar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces yo te preguntaría, Antonio, ¿tú usaste estos pasos o algo parecido? Sí, sí, yo también usé esos 4 pasos porque me compré su libro, el Ah, de autoayuda para sus nervios, y es buenísimo porque los detalla, lo explica, perdón, con gran detalle, ¿no? O sea, es decir, sí. afrontar, ¿qué vas a afrontar? Bueno, pues ir a eso, ir directo al miedo, o sea, enfrentarle cara al miedo, todos los días Sí. con una intención. Tú, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de afrontar la ansiedad todos los días, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo voy a poner alguno y luego tú puedes comentar algún otro, eh, Antonio. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía un paciente que tenía ese miedo a, a matarse a sí mismo, a suicidarse, o a matar a otros también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un chico increíblemente majo, que si nos está oyendo, no creo que nos oiga porque como ya lo he superado y él es periodista, está muy atareado con sus cosas, igual ya no está tanto por la labor. Pero él, una de las tareas que yo le ponía, entre otras, era que tenía que asomarse al balcón de su casa y él vivía en un piso bastante alto y mirar afuera y entonces le venía toda esa ansiedad de decir, hostias, que igual me mato, que igual... No sería capaz de hacerlo y estar así media hora, una hora, en el balcón de su casa. Luego en la azotea, arriba del todo de su casa, también. Luego iba a un puente muy alto que había cerca de su casa, también al puente, etcétera. Entonces, eso todos los días, todos los días. Eso es afrontar, es ir a buscar esas situaciones que te pueden provocar la ansiedad, porque es a eso que nos tenemos que desensibilizar. Por lo tanto, eso sería el primer paso, afrontar. ¿Tienes algún otro ejemplo de afrontar, Antonio? Sí, ahorita se me está ocurriendo uno, por ejemplo, conozco a alguien que tiene agorafobia, es decir, miedo a los lugares o espacios muy amplios, ¿no? Públicos. Y bueno, pues Sí. afrontar es eso, ir, por ejemplo, tengo miedo de ir al cine, pues voy al cine. Tengo miedo de ir a una discoteca, pues voy a la discoteca. Eh, a una plaza pública, a un centro comercial. Es decir, lo que tú bien estabas comentando, Rafa, ir a lo que te causa el temor. Oye, y entonces, yo creo que es muy importante, creo que lo hemos hablado alguna vez, de cuando te pongas a hacer el trabajo conductual, hacerlo todos los días. ¿Estás de Sí. acuerdo? Sí, totalmente. La vez pasada tú comentaste algo que es crucial, que es hacerlo inmersivamente. O sea, si uno lo hace a medias o un día sí, pero dos no, tres sí, cuatro no, es decir, no va a servir porque el cerebro está tan acostumbrado a ese miedo que si no lo haces progresivamente y constantemente no vas a funcionar de nada. Tiene que ser tu prioridad. Yo diría que hasta eso, yo diría que tiene que ser tu prioridad número uno en la vida, tu recuperación, por encima de tu trabajo, de tus otras actividades cotidianas.
uno tiene que ir constantemente y con mucha intensidad a buscar esa recuperación. Fíjate que mucha gente está preguntando detalles de cómo hacer esa exposición, ¿no? Y es verdad que ahí hay que echarle un poco de imaginación, ¿no? Por ejemplo, una persona decía, ¿cómo te expones al temor, creo que decía, por ejemplo, existencial, ¿no? El toque existencial es esa duda de decir, ¿y qué pasará cuando nos morimos? Y tengo que saber la respuesta porque eso me llena mucho de ansiedad, ¿no? Tal. Nos moriremos, Dios mío, no tiene sentido esto, vale. Entonces, eso es el afrontamiento. Un afrontamiento sería, por ejemplo, un afrontamiento de pensamiento. 5 veces al día, tener que pensar sobre eso durante 10 minutos a tope. No sé lo que sucede, Dios mío, quizás no haya nada. Entonces te imaginas la nada, el vacío. Llamas a tu ansiedad sobre eso. La llamas mediante el pensamiento, solo con el pensamiento. Luego, otra posibilidad que también tendrías es buscar noticias por internet acerca de los misterios del cosmos, los misterios de la existencia, y leerte esos articulitos que te despiertan eso, ¿no? Hay que echarle un poco de imaginación en muchas ocasiones para intentar exponerte todos los días de pensamiento o de acto, ¿no? A lo que sucede. Por Entonces, ahora ejemplo, podemos ver... Sí, ahorita es perdón. que aquí vi una pregunta que dice Humberto Toc, me preguntó que si yo tuve este toque existencial y no, la respuesta es no, no lo tuve, pero Humberto, si tienes ese toque, te puedo decir que hagas lo que dice Rafa, es decir, otra exposición de ahí que puedes hacer es vete películas, por ejemplo, del universo, del espacio, eh, artículos, como dijo Rafa, existenciales o simplemente imaginarios. Crea una narrativa en tu mente de decir, bueno, pues sí, tal vez no pertenecemos a la nada, vivimos en un cosmos muy grande y yo no soy nada. Es decir, tú solo tienes que activar tu imaginación y tu creatividad y tienes que eh, pues crear esa ansiedad. Sí, entonces, afrontar tienes que echarle imaginación, pero lo que hay que hacer es estar en contacto con esa ansiedad el máximo que puedas todos los días. O sea, que echa la Sí, imaginación. sí, por ejemplo, Ana María está preguntando, ¿y si soy hipocondríaca, a qué me tengo que enfrentar diariamente? Pues yo diría que igual otra vez, a eso, a imaginarte que tienes la peor enfermedad y que te puedes llegar a morir, que te vas a quedar desahuciada, que te vas a quedar sola. Es decir, o sea, tienes Exactamente. que tú crear esas situaciones o posibles escenarios eh, en tu mente que crees que es lo peor que pueda Eso es. pasar y ya después exponerte. Eso es afrontar. Eso está bien. También va bien mirar por internet enfermedades graves a las que tú has temido Totalmente. siempre, mirar fotos, articulitos, eso a la gente le pone fatal. Vale, entonces, fíjate, hemos visto el primer punto, ¿no? Que es afrontar. Vamos directamente al segundo, que Ujú. en realidad es el más importante de todos y el más difícil, que es aceptar. Entonces, aceptar, esto la gente lo pregunta muy rápido, pero ¿aceptar qué? ¿Qué dirías tú, Antonio? Aceptar las emociones, todo lo que te venga, aceptar esa incomodidad, aceptar esa incertidumbre, aceptar los mismos pensamientos, eh, el miedo que te pueda causar. eh, pues es decir, aceptar todo esta, lo voy a englobar en una palabra, Rafael, incomodidad, incertidumbre, en esas dos Sí, palabras lo voy a englobar. Es decir, sí, tengo esto, sé que estoy un poco incómodo o bastante incómodo, ¿no? Porque hay veces, dependiendo, cada persona es diferente, cada toque es diferente, pero voy a seguir haciendo mi exposición y no voy a evitar, no voy a huir. Entonces, eso es. eso es aceptar, es estar, aceptar, como tú bien dices, tener una aceptación profunda, Sí. así. Fíjate que una persona hace una pregunta muy simpática que dice, pero eso no es masoca, eso no es muy masoca. Masoca, ¿qué quiere decir ¿Tú con qué dirías? masoquista? Ah, masoquista, masoquista, es una expresión que decimos Pues en no, español. no, o sea, se podría escuchar así, se podría entender así, pero no lo es, porque es el Es único lo que sistema cura. que realmente, exacto, es el único sistema que realmente funciona y que está comprobado científicamente por millones de los mejores doctores del mundo y por millones de personas que han superado
este tema. Entonces, sí, en cierto sentido se podría entender que es un poco masoquista, pero esa es la paradoja del TOC, que no tienes que huir de tu miedo, tienes que ir al miedo. Efectivamente. Entonces, fijaos que hay alguien que hace una pregunta que me parece muy interesante también, que dice, ¿y cómo saber que estoy haciendo bien la aceptación? Hombre, yo te diría, a la persona que lo ha preguntado, le diría, mira, la mayor parte del tiempo, al principio, no lo sabrás, pero tienes que seguir intentándolo y seguir intentándolo. Al final sabrás que lo estás haciendo bien por dos razones. Una, porque lo notarás, que la emoción cambia. Estás jodido, tienes toda la ansiedad, pero cambia, cambia. Ahora estás un poco cómodo, estás más cómodo, estás un poco más tranquilo. Incluso te puedes decir a ti mismo, vale, estoy fastidiado, pero podría estar así toda la vida. Hay quien lo ha definido como estar cómodo dentro de la incomodidad. Exactamente. Cuando se alcanza más o menos eso es que lo estás haciendo bien. Pero es verdad que necesitarás mucho ensayo y error durante mucho tiempo, pero no hay otra manera de captarlo, porque esto es un aprendizaje experiencial, tienes que experimentarlo, ¿no? Nosotros, aquí Antonio y yo, explicamos cómo se tiene que hacer, cuáles son las características, pero en realidad lo tienes que vivir tú, ¿no? Pero está muy bien la pregunta, me gusta mucho la pregunta, porque si al principio no te sale, es lo más normal del mundo. ¿A ti cómo te fue al principio, Antonio, la experiencia de intentar aceptar? Te costó, imagino, también, ¿no? Sí, por supuesto que me costó y sí es una excelente pregunta porque no sabes, ¿no? Cuándo vas a estar bien, otra vez te entra la duda de que quieres estar 100% seguro de que vas a estar bien y sobre todo cuándo, ¿no? El factor tiempo. Y a mí en mi experiencia al principio me costó mucho. Muchos años yo pensaba que lo estaba haciendo bien o que iba bien, pero no, en realidad no, porque, es decir, conscientemente estaba luchando contra eso, estaba haciendo la exposición, estaba haciendo los pasos que yo creía que lo estaba haciendo bien, pero a la vez inconscientemente estaba continuando luchando, estaba evadiendo, estaba queriendo tener certeza al 100%, la cual es una ilusión irreal, no existe. Entonces, pues sí, esa también sería mi respuesta. Eh, Secundando un poquito a Rafa, que cuando sabes si vas a estar bien, cuando la ansiedad empieza a disminuir, cuando ya no te genere esta burbuja de ansiedad tan increíblemente grande y cuando puedas empezar tú a darte cuenta que estás más tranquilo dentro de la incomodidad. Yo creo que ahí podemos enlazar con el tema tan importante que es el tema de la fe en el sistema, ¿no? Yo creo que este punto es fundamental, que es que hay que desarrollar una habilidad que el común de las personas no tiene, que es tener fe en un procedimiento, tener fe en un camino, cuando no sabes realmente si eso te va a llevar al destino adecuado, pero uno, no tienes más remedio que hacerlo, lo mejor es hacerlo, arriesgarte y aunque no lo sepas, ir hacia allí, aunque tu mente te esté diciendo todo el tiempo o muchas veces que esto no va a funcionar. Lo que pasa es que esta fe está sustentada en dos cosas. No es una fe ciega, es una fe sustentada en dos cosas. Está sustentada en lo que decía antes Antonio, que millones de personas se han curado antes haciendo exactamente esto. Por lo tanto, hay millones de pruebas. Y el segundo punto es que no tienes otro remedio. Es decir, no hay otra cosa. Te has de dar cuenta que no hay otra salida, que no hay una salida más fácil. Deja de hacer acupuntura, de hacer yoga, de hacer meditación incluso. No digo que esas cosas estén mal en sí, incluso que puedan ayudar un poquito, pero Exacto, como jamás complemento, Rafa. como complemento pueden estar bien, pero hasta que no hagas una exposición tal y como estamos diciendo, no te vas a curar. Por lo tanto, deja de buscar otras cosas, concéntrate en esto y lo demás que sea algo añadido, ¿no? Pero que no sea el fundamento de lo que haces. Pero claro, te has de dar cuenta de que no hay otro camino. Porque si crees que hay otro camino, ya no lo vas a hacer. Porque es verdad que este es el camino más difícil, pero es el único que cura. Entonces, yo creo que el tema de la fe es muy importante. ¿Tú cómo conseguiste esta fe, Antonio?
en eso, como tú comentas, leyendo mucho y sobre todo informándome que no, como tú bien dices, Rafa, no es una fe ciega, es una fe que tiene toda una ciencia atrás, tiene muchas vidas recuperadas de este trastorno. Y creyendo, o sea, creyendo muy adentro de mí, convenciéndome, con argumentos también, aquí entra un poquito la terapia cognitiva, que es el único sistema. Y aparte yo agregaría otras dos cosas a los dos factores que tú comentaste. El Sí. tercero sería que nadie te va a venir a salvar. A mí esa frase me Ah, cambió la vida porque qué yo bueno. pensaba que alguna medicina mágica, el doctor mágico, la terapia mágica, es decir, otros tipos de terapia, como tú comentas, la holística, que, bueno, no son los adecuados para este tratamiento, no sirven. El único que me podía salvar soy yo. Y así lo hice y es una decisión con firmeza y, y seguir, porque también es clave. Nadie te va a venir a salvar. Y la cuarta, Rafa, yo diría que es, eliges tu vida o el TOC. Es decir, Ah, no qué puedes bueno. tener las dos porque para mí llegó un punto en donde ya era tal mi sufrimiento tan grande que, ¿de qué le voy a decir? Que yo estaba pensando, nunca lo hice, nunca tuve intentos de suicidio, pero sí estaba ya como empezando a cuestionarme si realmente valía la pena seguir aquí Claro, con este sufrimiento. claro, claro. Ahí está. Fíjate que una persona dice un tema que a mí me gusta mucho porque lo he tratado muchas veces, que es el miedo a no dormir, ¿no? La exposición al miedo a no dormir es no dormir y aceptar que podrías estar toda la vida o muchísimo tiempo durmiendo muy poquito o casi nada y acostumbrarte a eso, aceptarlo. Así es. Yo sé, yo sé que a la persona que nos ha preguntado esto, que en realidad no duerme porque tiene pánico a no dormir, y a las sensaciones, a la ansiedad que le provoca, tiene que aceptarlo todo. Tiene que aceptar no dormir, las sensaciones que lo provoca y rendirse. Quedarse ahí en la cama como un pollito y decir, me rindo a todo lo que está pasando, va a ser así todos los días y yo tengo que aprender a aceptarlo con tranquilidad. Ya sé que en estos momentos le parece imposible hacerlo, pero yo le digo a esa persona, es todo falso. Claro que puedes hacerlo, es tu mente que te está diciendo que no. Y precisamente ese temor es como un globo que has construido, un globo de helio, que se puede pinchar en cualquier momento y te darás cuenta que no dormir no pasa nada en absoluto. Es incluso hasta agradable estar ahí en la cama sin hacer nada. No tiene nada de malo. Cero. Eres tú que con tu temor has hecho ese globo y por las noches cuando no duermes pasas una ansiedad increíble. Pero lo estás haciendo todo tú. Y el camino para petar ese globo es que lo aceptes totalmente. Te aseguro que lo puedes hacer. Tienes que aceptar el no dormir y la ansiedad que conlleva. En estos momentos te parece imposible, pero la terapia conductual hace posibles cosas imposibles. Te lo aseguro. Antonio es un ejemplo y millones de personas lo han sido. ¿Verdad, Antonio, que ocurre esta idea de que es imposible aceptar esa cosa tan horrorosa que la persona en un momento dado eh, antes de aceptarlo, igual ya no te acuerdas porque ha pasado tiempo, Ujú. pero la persona sí piensa que va a ser imposible aceptar eso. Sí, claro. Sobre todo regresando, poniendo otra vez el ejemplo del miedo a no dormir, porque tu cerebro está tan acostumbrado a la ansiedad, está tan hipersensible que cualquier factor va a ser un desencadenante, un reactivo. Entonces, es lo que tú dices, Rafa. Miedo a no dormir, bueno, apago todo, no me distraigo, no evito, Eso es. me acuesto y simplemente dejo estar toda la ansiedad y acepto esta rendición profunda Sí, y hasta que pase. Y eso un día tras otro, hasta que va a llegar un día como mágicamente que simplemente vas a poder dormir perfecto y vas a haber superado esa ansiedad. Mira, aquí hay otras dos preguntas que se me hicieron muy interesantes. Una persona pregunta, si tienes miedo a la enfermedad, ¿me estás diciendo que hay que exponerse a la enfermedad? Sí, pero imaginariamente. Es decir, si tienes miedo no sé, ahorita no se me ocurre un ejemplo de una enfermedad en concreto, al pero, o sea, es cáncer, decir, exacto, al al cáncer. cáncer, al cáncer de pecho, que muchas mujeres lo tienen.
Exacto. No es como que tú, o sea, lo que quiero decir es que no es como que tú vas a provocar ese cáncer, sino que te vas a exponer, pero a esa, o sea, vas a crear una exposición imaginaria, o sea, vas a simular como que tienes el cáncer, no es que lo tengas en verdad, ¿no? O sea, o por ejemplo, si hay personas que tienen miedo al SIDA, o sea, lo que estoy diciendo es que no vayan obviamente y se inyecten una aguja infectada con Eso SIDA, es. no, sino simplemente en su Usar casa el solos. pensamiento. Exacto, usar el pensamiento, usan la imaginación para las exposiciones. Oye, ha habido una persona que ha dicho algo gracioso, que dice que cuando yo he dicho que llega un momento que como mágicamente desaparece, la persona pobre ha respondido como diciendo, dice, mágicamente, ¿pero qué dice? Mágicamente, claro, lo entiendo, ¿no? Porque está diciendo, con lo duro que es, esto que está diciendo, de mágico no tiene nada. Pero es verdad, ¿eh? Pero lo que quería decir es que, aunque parezca increíble, llega un día que empieza a desaparecer. Y Ujú. una vez desaparece, es como si no lo hubieses tenido nunca. Es decir, ya no está esa sensación. Puedes pensar en eso, pero no te llena de ansiedad. Y dormir. El pensamiento de no dormir no te suscita nada malo. Sabes que vas a estar bien. Entonces, esa desaparición del fenómeno de lo que tenías, la gente siempre dice, hostias, es increíble cómo se ha ido, ¿no? Se ha Sí, ido. exacto. Yo llevaba Y por muchos eso se años puede fatal. interpretar como mágicamente. O sea, no es que sea mágicamente. O sea, No, cuando decimos que es mágicamente, es nada más como un contexto, es como una forma de hablar. Pero obviamente es todo el trabajo y toda la ciencia que hay detrás de esto. O sea, que no se confunda ahí. exactamente. Pero es verdad que luego es sorprendente, como no hay ni rastro de ¿No? aquel fenómeno que uno. Porque es verdad, hay un tema que habla mucho Claire Wicks y que a mí también me gusta, que cuando la gente está metido en un trastorno de ataques de ansiedad o está metido en un TOC o cosas similares, es verdad que hay un momento en que, joder, parece que te ha caído una maldición, o sea, estás como confuso, pero coño me está pasando? ¿Qué narices me está pasando, no? ¿Por qué no puedo ser una persona normal? O sea, hay mucha, y eso yo lo entiendo y esto es muy importante, ¿eh? Hay como mucha confusión ahí, mucho, además te piensas, soy un bicho raro, ¿no? Soy un neurótico perdido, estoy fatal de la cabeza. Entonces, eso es muy normal sentirlo, porque claro, meterte en todo este follón mental, que es la trampa mental que produce eso, pues claro, es muy confuso y tal. Pero hay que decir que esto nos puede pasar a todos si caemos en un tipo de esta trampa mental, ¿no? Entonces, bueno, pero que eso es normal, esta confusión en el que uno ya no entiende qué otra porquería mental me va a suceder, ¿sabes? Porque además, como muchas veces se expande, vas adquiriendo un miedo, luego otro miedo y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad que algo así sucede, Sí, Antonio? totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí hay que puntualizar una cosa, que yo creo que si podíamos resumir todo esto, obviamente importa la exposición de todo esto, pero lo más importante yo creo es perderle el miedo al miedo. Ahí Sí. creo que es donde está la clave. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo también me incluyo, o sea, muchas de las personas que tenemos TOC o trastorno de ansiedad generalizado, todo este tipo de temas, confundimos la incomodidad con el peligro. Ah, Entonces, sí, sí. entonces, hay una gran diferencia. O sea, es decir, podemos estar incómodos, pero podemos estar a todo dar. Podemos seguir haciendo nuestras cosas, podemos ir a trabajar, podemos tener una novia, podemos salir con los cuates, o sea, podemos llevar una vida perfectamente normal, sin dejar de exponernos, que como comentamos, bueno, es como Sí. la terapia por elección. Nosotros podemos ir ahora a tratar el tercer punto del libro de Claire Wicks, que es un poco raro eh, de entrada, que es el tercer paso. Hemos dicho que el primer paso es afrontar, el segundo paso es aceptar y el tercer paso es flotar. ¿Qué dirías para ti que es este concepto de flotar? Flotar es muy parecido al segundo paso. Yo diría que flotar ahí es donde realmente entra la frase de estar cómodo en lo incómodo. Eso es. O sea, es decir, hacer la exposición, ya me enfrenté. Ahora acepto las emociones o pensamientos que me vengan y después simplemente me rindo ante esa
pues malestar emocional, ante esa ansiedad, sabiendo que la exposición que hice fue la correcta y la hice de forma correcta, sí luchar contra ello. Es decir, para mí flotar es dejar de luchar y dejar de evitar. Efectivamente. Es intentar estar lo más tranquilo posible. Porque Sí, no te está pasando nada. Intenta estar tranquilo. Intenta estar sosegado. No luchar. A veces Claire Wicks también dice que intentar como eh, apretar los dientes y decir, vale, vale, voy a aguantar, que pase. No, esto no es. uh-huh. Ya sé que es un matiz muy pequeño, ¿no? Y al principio lo normal es pasarlo así, es pasarlo con los dientes apretados y decir que pase, vale. Pero no te está saliendo bien. Tienes que intentar relajarte y aceptarlo totalmente con relajamiento, con rendición. Hay algún autor, Antonio, que en este tercer paso de Claire Wicks de flotar, ellos prefieren decir rendirse. Y yo creo que está bien, porque rendirse implica soltar las armas y decir, pues vale, ya está. Me siento en el suelo. Exacto. Soltar todo, ¿no? Soltar lo que no, está fuera de mi control y confiar, otra vez, que ahí esa parte es importante. Y yo Mira, creo Rafa, que aquí están sí. pidiendo que, y a mí también creo que es un buen punto, a ver si puedes explicar la historia de tu amigo en la montaña, como para Ah, resumir este tema. Creo que podría ser un buen símil. es verdad, es verdad. Sí, la verdad es que sí. Yo cuento, o contaba de este nuevo libro que saldrá, que yo que tengo muchos amigos montañeros de alto nivel, ¿no? Y en muchas ocasiones me han contado historias parecidas a esta, ¿no? Bueno, y de hecho, mi amigo Aitor, un gran montañero del País Vasco, me contaba que él una vez estaba subiendo una de las grandes montañas del mundo y se perdió. Perdió al grupo. Era un día de ventisca que no se veía nada y cuando se dio cuenta se había perdido. Entonces los estuvo buscando, pero no los encontró. Y llegó la noche. Entonces llegó la noche y se dio cuenta de que lo tenía muy mal. Porque, fijaos, hacía como 20, menos 25 grados bajo cero, no tenía comida, no había comido en todo el día y había perdido al grupo. Y llegó la noche, ¿no? Pero entonces decidió seguir andando porque sí, sabía que si se quedaba parado, se sentaba, se dormiría del cansancio, se congelaría y moriría. Entonces siguió andando y estaba acojonado, estaba asustadísimo. No quería morir, ¿no? Estaba lleno de ansiedad. Y eso le mantuvo despierto y caminando toda la noche. Y llevaba caminando todo el día por la montaña, ¿no? Entre la nieve, todo nevado, ¿eh? Era muy difícil andar. Entonces llegó las primeras luces del sol, salió el día y se dio cuenta de que no iba a poder, estaba agotado y no iba a encontrar a nadie, ¿no? Entonces vio unas rocas, se aproximó a ellas, se desplomó allí en el suelo junto a las rocas y se preparó para morir. Él me contó que en ese momento tuvo una experiencia increíble, ¿no? Porque le invadió una paz como no había sentido en su vida. Una paz, un sosiego y una felicidad incluso brutal. Dice que de repente en ese momento lo que ocurrió es que increíblemente, como milagrosamente, y esto es otro tema, salió el sol. Se había pasado toda la semana súper gris, nevando, y de repente salió el sol. Él se quedó dormido en ese momento, ¿eh? Pero increíblemente, segundo milagro, al cabo de media hora apareció su misma cordada, que pasó por allí, milagroso, y le rescataron. Pero él me contaba en ese fenómeno, cómo cuando él aceptó su propia muerte, él había estado increíblemente ansioso toda la noche, como loco, no quería morir. Pero en el momento en que aceptó su muerte, todo eso desapareció de golpe y apareció una paz y una tranquilidad y una felicidad increíble. Entonces, esa experiencia que han vivido muchísimos montañeros que los han rescatado en el último momento, sí que refleja que cuando yo tengo una rendición y una aceptación total, las emociones negativas desaparecen. Esto es así, porque las emociones negativas fuertes para tener lugar, tengo que tenerles miedo. Si no le tengo miedo, desaparece. Y esto es una cosa que es lo que hay que buscar, ese tipo de rendición del montañero enfrente de la muerte, es lo que hay que desarrollar para superar ese temor a no dormir, ese temor al TOC, el temor a los ataques de pánico y cualquier
emoción negativa exagerada. Parece muy difícil hacerlo, pero millones de personas lo han hecho de todo tipo. Por lo tanto, es como una experiencia similar, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso, Sí, Antonio? sí, a mí me encanta esa historia de tu amigo porque ejemplifica muy bien sobre todo estos dos puntos de Claire Wicks, la aceptación y la rendición. O sea, es decir, cuando tu amigo estaba luchando contra esa ansiedad y contra la posibilidad de saber que podía morir, pues se llenaba de ansiedad, ¿no? Se inundaba de ansiedad. Sí, Y una vez sí. cuando soltó, se rindió, flotó pues en ese espacio, en ese malestar, pues como tú comentas, no simplemente llegó a ser muy feliz, sino que también obtuvo una paz y una calma increíbles. Mira, hay una persona que dice algo interesante, un poco técnico, pero lo podemos poner aquí. Ella dice, la ansiedad sobreviene después del trauma, no cuando pasas el mal momento. Bueno, ella lo que nos está hablando es de la ansiedad postraumática, ¿no? Pero Ujú. en realidad es lo mismo, ¿eh? El, 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 el estrés postraumático es igual. Porque una vez tenemos el problema del estrés postraumático debido a un trauma que pasamos, ahora esa ansiedad que tenemos es porque le tenemos miedo a la ansiedad. Le Exacto. hemos Y hay cogido que miedo a la exponerse ansiedad para eso. y hay que exponerse a esa misma ansiedad, a lo que está asociado a esa ansiedad, que es el recuerdo del trauma, y hay que hacer lo mismo, hay que hacer los 4 pasos. Yo os aseguro que millones de personas han superado totalmente un estrés postraumático de la guerra, de violaciones, de lo que quieras, con los 4 pasos de Claire Wicks. Trabajando conmigo, lo han hecho cientos de personas también. O sea, por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que se resuelve de esta manera. Vamos al último paso, Antonio, Vamos. que es dejar pasar el tiempo, que yo creo que es fundamental, fundamental tener esa paciencia, ¿no? ¿Por qué tú crees que es muy importante también, Antonio? Creo que también es un paso fundamental porque no hay que ponerse en el tratamiento de exposición, no hay que ponerse un tiempo límite, no hay que establecerse un tiempo, es decir, si hoy empiezo, no hay que decir, bueno, me quiero curar en 6 meses y si no me curo, ya, el tratamiento no sirve. No, eso está mal, porque otra vez, eso es una forma de evitación, se podría decir, porque aparte la ansiedad que de por sí ya genera el TOC, si tú le metes esta parte del tiempo, este factor tiempo, te vas a generar una doble ansiedad, lo cual en lugar de ser satisfactoria va a ser contraproductiva. Entonces, hay que tener paciencia, hay que exponerse y simplemente olvidarse y confiar, Rafa. O sea, es decir, dejar Esto es, pasar el tiempo, confiar en el sistema, tener una sí, fe increíblemente de hierro y saber que si uno hace las cosas sí. como lo estamos comentando, va a llegar ese día de recuperación. Sí, señor. Además, en el caso de los ataques de pánico, y yo no, ahora te voy a preguntar en el toque, pero en el caso de los ataques de pánico hay un fenómeno muy común que se produce que yo le llamo, en el caso de los ataques de pánico, los ciclos. Que es que los ciclos son que la persona experimenta periodos que está bien y luego es periodos que está mal o recaídas. Eso en el caso de los ataques de pánico, que llevan mucho tiempo desarrollándose, es muy normal. Entonces, claro, es muy normal eh, hundirse cuando sucede eso. Porque la persona piensa, hostia, ya me estaba curando, ya estaba curado, y ahora he caído otra vez e incluso estoy peor que nunca, ¿no? Eso es lo que suelen pensar. Pero en realidad no, lo que está pasando es que empiezan los ciclos de estar bien, luego estar mal, y cada vez los ciclos de estar bien serán más largos y los ciclos de estar mal más pequeños. Entonces, hay que dejar pasar el tiempo, hay que dejar pasar esos ciclos. ¿Eso también tú lo experimentaste en el TOC o es un poco o es más lineal en el caso del TOC? No, no, en absoluto. Es como los ataques de pánico y es como los ataques de ansiedad. Es decir, el tratamiento y el viaje de recuperación. A ver, en esta vida nada es lineal, para empezar desde ahí. Y en el TOC también. En el TOC es, como tú bien dices, Rafa, algunos días vas a estar bien, otros días vas a estar mal, unos días vas a estar bien, otros días mal. Es decir, es un proceso fluctuante. Eh, y no porque algunos días te sientas mal o sin motivo de seguir o con el ánimo bajo significa que hayas retrocedido, no. Porque una vez cuando el cerebro adquiere ciertas capacidades, ya están instaladas. Entonces, porque un día estés mal o bajo de ánimo, no significa que vas a regresar al principio o que no sirva. Simplemente date ese día, vete a dormir temprano y al día siguiente es un nuevo día y vuelves a comenzar.
no pasa nada. Y aquí también vi algo ¿eh? que me llamó la atención en los comentarios, que preguntan, ¿qué sucede con las recaídas? Y Mm. pues es un poco lo mismo. Sí, van a haber recaídas, vas a tener momentos difíciles, pero ahí es donde tienes que recordar tu objetivo final, que es recuperarte al 100% y seguir. O Yo creo sea, que esto es súper un mal día importante. no significa que el tratamiento no sirva. Entonces hay que seguir y darle con todo. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Porque las recaídas va a haberlas, los ciclos va a haberlo. Por lo tanto, tienes que tener mucha fe en el sistema, como dice Antonio, ¿no? Sin eso no te vas a curar. Yo sé que puede ser una de los esfuerzos más importantes que puede hacer un ser humano en su vida, pero por eso mismo es un aprendizaje increíble para la vida, ¿no? Yo creo que las personas que hacen este trabajo luego están mucho más dotadas para la vida, ¿no? Para Totalmente. enfrentar todo tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, es una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, Pero porque no nada más te sirve para recuperarte del TOC, sino que adquieres una herramienta muy valiosa en cualquier situación. Es decir, si tu jefe te grita, estás en el trabajo y tu jefe te grita, bueno, ya tienes las herramientas para no tomártelo personal y sobre todo para no malinterpretar, porque también muchos, pues de los que tenemos TOC tendemos a catastrofizar, ¿no? Entonces, si un día el jefe nos grita, pues pensemos que ya nos va a correr lo que sea y no. Entonces, como tú dices, es una herramienta para toda la vida que la puedes emplear en muchas situaciones y aparte te vuelves mucho más resiliente una vez que salgas de esto. Antonio, yo creo que otra cosa que vale la pena que la gente vea es que es posible que tardemos mucho en superar un TOC o un trastorno de ataques de pánico. Es posible. Por ejemplo, cuando María José estuvo aquí hablándonos del trastorno de ataques de pánico que ella había padecido durante 25 o 30 años de su vida y lo superó solo a los 50 y pico, a los 50 y largos, eh, ella tardó 3 años en superarlo del todo. Entonces, ¿sabes? Vamos a ver, es lo que hay. Tenemos que dedicar todo ese tiempo, hay que estar preparado para esos tiempos, pero tú me parece, Antonio, que tardaste 2 años también, ¿verdad? Con ese esfuerzo. Sí, 2 años O un haciendo la año. terapia, no, 2 años haciendo la terapia bien, pero es decir, o sea, llevaba muchos años mal, o sea, y había hecho otras terapias y había tomado mucho medicamento, pero, o sea, lo que quiero puntualizar en esto es que hasta que yo no decidí tomar las riendas de mi vida y realmente enfrentarme al miedo, no logré la recuperación, porque antes sí lo estaba intentando hacer, otra vez insisto, lo estaba intentando hacer, pero al mismo tiempo en mi interior pues huía o debatía con los pensamientos o evitaba ciertas situaciones. Entonces pues evidentemente no lo estaba haciendo bien. Fue sino hasta cuando decidí, eh, ok, es decir, mi vida o el TOC, y decidí luchar por mi vida, Rafa. O sea, me comprometí con mi vida porque ya no quería Qué bueno, que el TOC me siguiera arrebatando más años. El TOC a mí me arrebató muchos años, claro. pero bueno, esto va para los jóvenes, para los adultos también. Ya no dejen que el TOC les siga arrebatando años. Se puede llegar a la recuperación. La vida es muy corta, la vida también es genial para pues dejar que nos las maneje el TOC, ¿no? Entonces, pero hay que tomar una decisión sumamente contundente y firme. Muy bueno, es verdad, tienes toda la razón. Pues fijaos, todo el mundo que ha superado el TOC, y son miles de personas, millones de personas, que han hecho este esfuerzo durante mucho tiempo, todos me dicen, Antonio también, por supuesto, que ha valido la pena absolutamente, absolutamente, porque ahora son personas libres, ¿no? Que pueden vivir su vida con libertad, ¿no? Y amor, y darse a los demás como nosotros deseamos, ¿verdad? Mira, Eh, Rafa, aquí están preguntando, me preguntan, ¿sigues tomando algún medicamento? No, actualmente ya no. Otra pregunta dice, ¿pero te expones poco a poco o del todo del tirón? ¿Tú qué dirías a eso, Rafa? Ostras, esto hay cierto debate, ¿sabes? Sobre esto, ¿no? Yo creo que se puede hacer de las dos maneras. Te puedes exponer. Yo a veces pongo el símil de las horas de vuelo, ¿sabes? Del aviador, ¿no? Que para explicar esto, ¿no? O sea, la gente que aprende a volar, ¿no? Estudian la teoría, ¿no? Pero luego tienen que hacer determinadas horas de vuelo, ¿no? Ujú. Ponle, yo qué sé, 1000 horas de vuelo, ¿no? Y entonces, pues, cogen un instructor y van haciendo horas de vuelo, ¿no?
Esto es algo parecido. Tú tienes que hacer un número de horas de vuelo. Si vas muy despacio, pues tardarás mucho tiempo, ¿no? Tardarás muchos años. ¿Es eso lo que quieres? Bueno. Y si haces muchas horas de vuelo rápido, muy bien. Lo superarás antes, ¿no? Con lo cual tienes que hacer esa valoración, ¿no? Entre, ¿quieres superarlo rápido y exponerte a tope? ¿O quieres ser un poco más lento, pero un poquito más, no sufriendo tanto, ¿no? Bueno, depende de ti. Yo personalmente creo que preferiría hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y librarme de esto. De todas maneras, hay un límite por Sí, el cual no, si lo haces demasiado poco, no va a servir de nada. ¿En eso estás de acuerdo conmigo o no? sí, totalmente. Yo creo que esa es la pregunta clave. O sea, ¿en cuánto tiempo te quieres recuperar? A eso se deduce todo. O sea, ¿es muy rápido o es muy lento? Claro, porque las dos formas se puede. O sea, es decir, haces una lista de exposiciones, una lista de jerarquía de exposiciones y puedes ir desde el miedo que te provoque menos ansiedad hasta el más. O puedes empezar desde el más y ahorrarte muchos pasos, ¿no? Mucho En la escalera. tiempo. Exacto, y también mucho tiempo. Y bueno, creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer esas personas, ¿no? O sea, ¿en Pero cuánto de tiempo todas me quiero maneras, recuperar? Eso se deduce todo. Antonio, ¿pero estás de acuerdo? Porque además tú lo has mencionado un poco antes también, de que si haces estas exposiciones demasiado poco expuesto, no te va a Ujú. servir de nada. Y eso es un gran error que cometen tanto la gente que se expone, que hace el trabajo de exposición para los ataques de pánico o para el TOC, que lo hacen demasiado poco, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, el trabajo del TOC, insisto, por eso yo lo dije que tendría que ser una prioridad en la vida de la persona que se quiere recuperar. O sea, tiene que Eso ser es. su prioridad número uno, por encima del Sí, trabajo, por encima sí. de hasta la De la pareja, familia. de todo. Obviamente exacto, Sí. o sea, sin dejar al lado, sin dejar a un lado lo demás, pero tiene que ser la prioridad número uno. Y también lo que tú comentas es bien cierto, Rafa. Si uno hace las exposiciones con muy poco, o sea, si provocándose un nivel de ansiedad, por ejemplo, digamos de 2 o 3, no va a servir de nada. Porque lo que queremos enseñarle al cerebro es a que se desensibilice y que le pierda el miedo al miedo y el miedo a la ansiedad. Entonces, para eso sí se necesita un grado fuerte de exposición, sin hacer las compulsiones. Exacto. Pues Antonio, ha sido un placer una vez más, ya son las 6, nos pasa súper rápido Igualmente, mi estas estimado Rafa, un charlas. placer. Ha sido un placer que nos hayas acompañado. Dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a ayudar a otros es súper generoso de tu parte. Es una cosa súper, súper hermosa. Y nada, te invito a otro día a que dentro de un par de semanas podamos estar juntos otra vez y hablemos más de psicología en general y de otros puntos de psicología cognitiva, que tú también lo conoces bien, Por y supuesto que sigamos sí, aquí. por mí encantado. Hay que hacer estas charlas que yo disfruto muchísimo charlando contigo cada 15 días por mí o cada 3 semanas cuando tú puedas. Y Genial, muchísimas gracias, Rafa, fenomenal. Pues por este espacio que usas para ayudar a mucha gente. te mando un abrazo muy grande y nos vemos dentro de Igualmente, amigo. poco. Saludos a Ciudad de México. Nos vemos dentro de poco. Un abrazo. Un abrazo. Chao.